La independencia de Estados Unidos fue un proceso complejo que involucró factores políticos, económicos e ideológicos. Aunque las 13 colonias británicas en América del Norte gozaban de cierta autonomía, el aumento del control británico y la imposición de impuestos sin representación llevaron a una creciente oposición, desembocando en la Guerra Revolucionaria y posteriormente en la formación de un nuevo país con un sistema político propio. La sociedad colonial de las 13 colonias, en América del Norte, era diversa y estaba influenciada por factores económicos, religiosos y geográficos. Se organizaba en una estructura jerárquica donde la élite terrateniente, comerciantes y líderes religiosos ocupaban las posiciones altas, mientras que agricultores, artesanos y trabajadores servían como la base productiva. También había esclavos y sirvientes por contrato que realizaban labores forzadas. En las colonias del norte predominaban las comunidades puritanas con un fuerte sentido religioso y una economía basada en la manufactura, la pesca y el comercio. En el centro se desarrolló una sociedad más plural y tolerante, con una actividad mercantil y agrícola diversificada. En el sur, la economía dependía de grandes plantaciones que producían tabaco, arroz y algodón, con mano de obra esclavizada. La vida social estaba influida por la religión, con iglesias que ejercían un gran control sobre la moral y la educación. La política se organizaba en asambleas coloniales, aunque la autoridad última residía en la monarquía británica. Sin embargo, con el tiempo, los colonos fueron desarrollando una identidad propia que los llevaría a cuestionar el dominio inglés y a buscar la independencia. La Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, que se libró entre los británicos y las fuerzas francesas en América del Norte, fue una confrontación que tuvo un gran impacto en las colonias americanas. Los británicos necesitaban el apoyo de sus colonias en América para poder luchar contra los franceses y sus aliados nativos. Los colonos, en su mayoría, se vieron involucrados en el conflicto, no solo por la necesidad de defenderse, sino también por las tensiones que existían entre las potencias coloniales. Aunque los británicos eran los que lideraban el esfuerzo bélico, los colonos no solo ofrecieron soldados, sino que también participaron activamente en la lucha, lo que les permitió adquirir experiencia y sentirse más unidos entre ellos frente a la corona británica. Al final de la guerra, los británicos lograron la victoria, pero los costos de la guerra fueron enormes. La corona británica se encontraba con una gran deuda y para cubrir los gastos que ésta había generado optó por imponer una serie de impuestos a las colonias. Entre estos, la Ley del Timbre de 1765 fue una de las más impopulares. Esta ley obligaba a los colonos a pagar impuestos sobre una variedad de productos y documentos, desde periódicos hasta contratos legales, lo cual resultaba una carga para los colonos, que no tenían representación en el Parlamento británico. De hecho, fue uno de los puntos más controversiales, ya que muchos colonos sentían que esta imposición violaba sus derechos como ingleses, quienes tradicionalmente gozaban del principio de no taxation without representation, no tributación sin representación. La respuesta de los colonos a estas leyes no se hizo esperar, y comenzaron una serie de protestas. Una de las más simbólicas fue la masacre de Boston, el 5 de marzo de 1770, un evento en el que varios colonos murieron durante un altercado con soldados británicos. Este incidente se utilizó como un ejemplo de la opresión y la violencia a la que los colonos estaban siendo sometidos por la corona británica. La masacre fue un catalizador importante que incrementó la indignación y la resistencia entre los colonos, quienes empezaron a ver al gobierno británico como un enemigo directo de sus derechos y libertades. Una pesada deuda obligó a la corona a buscar nuevas fuentes de ingresos, lo que provocó una serie de leyes impopulares en las colonias. Estas leyes, como la del timbre, no solo fueron una carga económica, sino que también aumentaron el resentimiento entre los colonos, que veían en ellas un ataque directo a sus derechos. En resumen, la imposición de impuestos y las respuestas del gobierno británico ante las protestas coloniales sentaron las bases para el creciente distanciamiento entre las colonas y la madre patria, lo que más tarde desembocará en la Revolución Americana. Es interesante notar que todo esto no fue solo una cuestión de impuestos, sino también de identidad y derechos.
Los colonos, que habían crecido con una cierta autonomía, se encontraron cada vez más sometidos a decisiones tomadas en un parlamento distante, lo cual los llevó a cuestionar su relación con Gran Bretaña. Las tensiones que comenzaron a gestarse en estos años, como resultado de la guerra y sus secuelas, fueron fundamentales para los eventos que finalmente llevarían a la independencia de las colonias. El motín del té de Boston ocurrió el 16 de diciembre de 1773, como parte del creciente conflicto entre las 13 colonias y el gobierno británico. Su causa principal fue la Ley del Té de 1773, aprobada por el Parlamento británico, que otorgaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio sobre la venta del té en las colonias sin pagar impuestos adicionales, afectando a los comerciantes locales y reafirmando el control británico sobre el comercio colonial. El evento fue protagonizado por un grupo de colonos conocidos como los Hijos de la Libertad, liderados por Samuel Adams y otros activistas, quienes, disfrazados de indígenas Mohawk, abordaron 3 barcos británicos en el puerto de Boston y arrojaron al mar más de 300 cajas de té, en señal de protesta contra la imposición fiscal sin representación parlamentaria. El Parlamento británico promulgó en 1774 las leyes intolerables, que endurecieron el control sobre las colonias, cerraron el puerto de Boston y aumentaron la presencia militar. Estas medidas radicalizaron el descontento colonial y fomentaron la unión de las colonias. El primer Congreso Continental se convocó en 1774 como respuesta al Acta del Puerto de Boston, una de las medidas punitivas tomadas por Gran Bretaña tras el motín del té. Los delegados de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia para coordinar una respuesta unificada contra las políticas británicas. Aunque al principio no buscaban la independencia, exigían el fin de los abusos y reclamaban el respeto a sus derechos como ingleses, adoptando un boicot comercial contra Gran Bretaña. El Segundo Congreso Continental se reunió en 1775, después del inicio de las hostilidades en Lexington y Concord, marcando el comienzo de la guerra. En este congreso, los delegados se dividieron entre los que querían seguir negociando con Gran Bretaña y los que buscaban la independencia. Eventualmente, el Congreso asumió el liderazgo de la guerra, formando un ejército continental bajo el mando de George Washington, y en 1776 adoptando la Declaración de Independencia. El conflicto armado comenzó en 1775, con los enfrentamientos entre milicianos coloniales y tropas británicas en Lexington y Concord. Poco después, el Segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia. El 4 de julio de 1776, los representantes de las colonias aprobaron la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Este documento proclamó que los derechos naturales, vida, libertad y búsqueda de la felicidad eran inalienables y que el gobierno debía basarse en el consentimiento de los gobernados, justificando así la ruptura con Gran Bretaña. La guerra fue difícil para los colonos, ya que enfrentaban al poderoso ejército británico. Sin embargo, la resistencia estadounidense, el liderazgo militar de George Washington y el apoyo de Francia tras la victoria en Saratoga en 1777 fueron clave para equilibrar el conflicto. En 1781, los británicos sufrieron una derrota decisiva en Yorktown, y en 1783, con el Tratado de París, el Reino Unido reconoció la independencia de Estados Unidos, otorgándole un vasto territorio al oeste hasta el río Mississippi. Como mencioné, la intervención de Francia y España en la Revolución Americana fue fundamental para el éxito de los colonos en su lucha contra Gran Bretaña. Ambos países, aunque enemigos tradicionales de los británicos, tenían motivos diferentes, pero igualmente estratégicos para involucrarse. Francia veía la oportunidad de vengar su derrota en la Guerra de los 7 Años, en la que perdió grandes territorios en América a manos de los británicos. Esto había dejado a Francia con un fuerte resentimiento, y al apoyar a las colonias americanas buscaban debilitar a Gran Bretaña, su principal rival imperial. Además, Francia deseaba recuperar su influencia en América del Norte y asegurar su posición en el escenario global. Lafayette, un joven noble francés, se ofreció como voluntario para luchar junto a los colonos,
y desempeñó un papel crucial como comandante en varias batallas. Su apoyo simbólico y estratégico fue clave para fortalecer la moral de los rebeldes y forjar una alianza entre Francia y las colonias. Por su parte, España tenía intereses más pragmáticos. Si bien también compartía el deseo de debilitar a Gran Bretaña, la monarquía española estaba particularmente interesada en recuperar territorios perdidos en la Guerra de los 7 Años, como Florida y otros territorios en América del Norte. A través de la figura de Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, España no solo brindó apoyo militar directo, sino que también facilitó suministros y dinero para las colonias americanas. Gálvez jugó un papel decisivo en la lucha contra los británicos en el sur de Estados Unidos, e incluso fue reconocido como un héroe en la historia estadounidense, al punto de ser considerado uno de los fundadores de la nación. España, además, intentaba consolidar su influencia en el continente y en el Caribe, aprovechando la guerra para expandir su poder en territorios estratégicos. Por último, Holanda, aunque más distante en su apoyo, también tuvo intereses económicos. Durante la guerra, los Países Bajos estaban comprometidos con sus propios conflictos comerciales con Gran Bretaña, y su intervención en la guerra fue principalmente motivada por la protección de sus rutas comerciales y el debilitamiento de su competencia británica. Aunque su apoyo fue más limitado, sus acciones contribuyeron indirectamente a las dificultades de los británicos. Durante la Revolución Americana hubo diferentes grupos que se alinearon de manera opuesta, cada uno con sus propias razones para apoyar a los británicos o a los colonos. Los lealistas, también conocidos como Tories, permanecieron fieles a la corona británica. Muchos de ellos tenían razones prácticas para apoyar a los británicos. Algunos eran funcionarios del gobierno o propietarios de tierras que dependían de la estabilidad que ofrecía el gobierno británico. Otros temían que la independencia de las colonias provocara el caos y la anarquía. Los lealistas también eran comunes en las ciudades, donde los lazos con la administración británica eran más fuertes, y en áreas donde los intereses económicos se veían favorecidos por el imperio. Los patriotas, en cambio, eran aquellos colonos que lucharon por la independencia de Estados Unidos. Muchos de ellos estaban motivados por el deseo de obtener más libertad y autonomía política, especialmente después de las crecientes tensiones con el gobierno británico debido a los impuestos y a la falta de representación. Los patriotas veían la opresión económica y política por parte de la corona como una amenaza para sus derechos y libertades. Además, en las zonas rurales, el deseo de no estar sujetos a las decisiones tomadas por un parlamento lejano fue un impulso importante para unirse a la causa de la independencia. En cuanto a los nativos americanos, muchos de ellos se alinearon con los británicos, aunque no todos. La mayoría de las tribus indígenas veían a los británicos como aliados más confiables frente a la expansión colonial, que amenazaba sus tierras. Los británicos, en varios momentos, aseguraron a los nativos que podrían mantener sus territorios si los apoyaban en la guerra. Sin embargo, los nativos también fueron manipulados y sus intereses no siempre fueron completamente respetados. A lo largo del conflicto, las alianzas cambiaron y algunas tribus también apoyaron a los colonos, pero en general, la participación de los nativos fue compleja y motivada por la defensa de sus tierras y sus formas de vida frente a la expansión estadounidense. Tras la independencia, la joven nación experimentó dificultades para establecer un gobierno sólido. Inicialmente se rigió por los artículos de la Confederación, que otorgaban gran autonomía a los estados, pero resultaron ineficaces al carecer de un gobierno central fuerte. En respuesta, en 1787 se redactó una nueva constitución, estableciendo un sistema federal con 3 poderes. En primer lugar, el poder ejecutivo, que estaba encabezado por un presidente, elegido mediante el colegio electoral. En segundo lugar, el legislativo, conformado por un congreso bicameral, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes. Por otro lado, tenemos el Poder Judicial, encargado de interpretar la Constitución y garantizar su cumplimiento. La Constitución fue adoptada en 1789 y George Washington fue elegido como el primer presidente. Sin embargo, su ratificación generó un intenso debate entre 2 corrientes políticas. Por un lado, los federalistas, liderados por Alexander Hamilton, defendían un gobierno central fuerte.
el desarrollo industrial y el fortalecimiento del comercio. Por otro lado, los antifederalistas o republicanos demócratas, encabezados por Thomas Jefferson, preferían un gobierno descentralizado basado en la autonomía de los estados y una economía agrícola. Con el tiempo, estas diferencias dieron origen a los primeros partidos políticos del país. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, conocidas como la Carta de Derechos, fueron ratificadas el 15 de diciembre de 1791. Estas enmiendas protegen las libertades individuales y limitan el poder del gobierno federal. La primera enmienda garantiza la libertad de expresión, prensa, religión y el derecho a reunirse pacíficamente. La segunda enmienda protege el derecho a portar armas. La tercera enmienda prohíbe que el gobierno obligue a los ciudadanos a alojar soldados en tiempos de paz. La cuarta enmienda protege contra registros y confiscaciones sin una orden judicial. La quinta enmienda asegura derechos en procesos judiciales, como la protección contra la autoincriminación y la doble incriminación. La sexta enmienda garantiza un juicio rápido, público, con un abogado y la posibilidad de confrontar testigos. La séptima enmienda fortalece el derecho a un juicio por jurado en casos civiles. La octava enmienda prohíbe castigos crueles e inusuales y fianzas excesivas. La novena enmienda aclara que la lista de derechos no es exhaustiva. Y la décima enmienda establece que los poderes no otorgados al gobierno federal son reservados para los estados o el pueblo. Estas enmiendas fueron fundamentales para proteger las libertades individuales y establecer un equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados. La independencia de los Estados Unidos y la creación de un gobierno liberal fueron profundamente influenciadas por las ideas ilustradas del siglo XVIII. Filósofos como John Locke, Montesquieu y Rousseau proporcionaron las bases teóricas que inspiraron la estructuración del nuevo Estado. John Locke, por ejemplo, defendió la idea de los derechos naturales del hombre, como la vida, la libertad y la propiedad, principios que se reflejaron en la Declaración de Independencia de 1776. También influyó la teoría de la separación de poderes de Montesquieu, que inspiró la estructura tripartita del gobierno estadounidense, dividiendo el poder entre el ejecutivo, legislativo y el judicial, para evitar el abuso de poder. Rousseau aportó las ideas sobre la soberanía popular y el contrato social, conceptos clave para la legitimidad del nuevo gobierno basado en el consentimiento de los gobernados. La independencia de los Estados Unidos sirvió como modelo para otras revoluciones liberales, especialmente la Revolución Francesa, de 1789, donde los ideales de libertad, igualdad y fraternidad calaron profundamente. La Revolución Americana también inspiró los movimientos de independencia en América Latina, como las luchas por la independencia de países como Venezuela, Argentina y México, donde los líderes adoptaron principios democráticos y republicanos similares. Sin embargo, la independencia de Estados Unidos no significó la plena extensión de la democracia para todos. Aunque la Constitución de 1787 y las primeras enmiendas sentaron las bases para un sistema liberal, el sufragio era censitario, lo que significaba que solo los hombres blancos propietarios podían votar, excluyendo a mujeres, esclavos y personas sin propiedades. El derecho al voto se extendería más tarde, pero de manera gradual, y la discriminación persistiría durante mucho tiempo. Además, la situación de los nativos americanos empeoró tras la independencia. A pesar de que muchos habían intentado mantenerse neutrales o incluso colaborar con los colonos, el nuevo gobierno estadounidense los despojó de sus tierras y los desplazó hacia el oeste, en un proceso conocido como la expansión hacia el oeste y la destrucción de naciones indígenas. Los nativos fueron tratados como enemigos y sus derechos fueron sistemáticamente ignorados, lo que dio lugar a la violencia y a la pérdida de sus territorios tradicionales. El establecimiento de un Estado liberal en Estados Unidos, influenciado por las ideas de la Ilustración, fue un proceso complejo y, aunque revolucionario, no estuvo exento de exclusiones y contradicciones. Mientras que la independencia de Estados Unidos inspiró movimientos en todo el mundo, las luchas por la igualdad de derechos y la inclusión de todas las personas, como mujeres, pobres y nativos, continuaron mucho tiempo después de la Revolución.